Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 6. Epístola a los Hebreos, capítulo 6. Este es un capítulo donde ha traído mucha controversia en cuanto a su entendimiento. Que el Señor nos dé luz para poder entender y ser edificados en cuanto a lo que vamos a considerar. El jueves estamos meditando en la cuestión de aquella oración que Pablo hace o hizo a favor de los efesios, las cosas que Pablo les enseñó acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca del Espíritu, acerca de cómo Dios escogió cosas que son profundas, que deben ser iluminadas a través del Espíritu para poder entenderlas. Por eso Pablo oró pidiendo para que a estos hermanos se les sea iluminado los ojos del entendimiento a través del Espíritu Santo para poder entender estas cosas que él había explicado en ese capítulo 1 de Efesios. Y él les pide también que estos hermanos pudieran comprender, pudieran entender bien a través de esta iluminación del Espíritu Santo el llamado que ellos tuvieron de parte de Dios a la esperanza, una esperanza que es dada por Dios, que es impartida por Dios al creyente, y si ellos entendían bien este llamado, al cual ellos fueron llamados por Dios para recibir esta esperanza, comprender esta esperanza, tener más esperanza, ellos iban a vivir de una manera que honraran mejor a Dios. Así que quisiera, mediante este hilo que hemos estado meditando el jueves, compartir a través de este capítulo 6 de Hebreos un poco más acerca de esta plenitud de la esperanza a la cual nosotros estamos llamados a alcanzar. Vamos a leer este capítulo para poder entrar en contexto y entender un poco lo que el escritor está diciendo. Hebreos capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido a asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es algo
cierto, es algo evidente, es una realidad, hermanos, que nosotros no podemos negar, que no todos los creyentes tienen el mismo nivel de fe y esperanza. ¿Verdad? Eso es algo que lo vemos expresado en la Biblia. Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice que él, como perito arquitecto, puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es una realidad que no todos los creyentes sobreedifican de la misma manera, ni de la misma manera lo hacen, ni tampoco a la misma velocidad. No todos están corriendo la carrera en la misma posición. No todos los creyentes tienen el mismo nivel de fe o el mismo nivel de esperanza. Y un ejemplo de ello es lo que hemos estado meditando, como he mencionado hace un momento, el día jueves, en el tiempo de oración, acerca de la carta de los Efesios, donde Pablo ora a Dios pidiendo que envíe su Espíritu para que esa iglesia se les sea abierto los ojos del entendimiento, para que ellos fuesen iluminados, para que ellos pudieran saber cuál era la esperanza de su llamado. Es decir, si ellos entendiesen a más profundidad la implicación del llamado de salvación que Dios había hecho a ellos, a favor de ellos, su esperanza aumentaría. Y como resultado, ellos vivirían de una manera más agradable delante de Dios. Así que es una realidad que existen grados de fe. Existen grados de esperanza que deben ser subidos, que deben ser elevados para alcanzar ese tope, esa plenitud de fe y de esperanza a la cual acá dice el escritor. Es lo que él se refiere. La plena certeza, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué es la plena certeza de la esperanza? ¿Qué es la plena certeza de la esperanza? Pues hermanos, es esa idea de alcanzar el máximo nivel de certeza, por ejemplo, de nuestra afiliación con Dios, por ejemplo, de que Dios ciertamente es nuestro Padre, de que todos estamos en un relacionamiento inmutable, incambiable con Él, con nuestro Padre, y que todas las promesas acerca de nuestra salvación, que Dios las llevará a cabo sin faltar ninguna de sus promesas. Es llegar a ese tope, llegar a ese reconocimiento delante de Dios. Y Dios desea, hermanos, tanto que tengamos una certeza acerca de estas cosas que Él mismo impuso juramento sobre ellas. Versículo 13 y 18, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí está hablando de esta esperanza, de esta certidumbre de esperanza, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, Abraham con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ven aquí la intención de Dios. Dios quiere que ellos lleguen a esa plenitud de la certeza de su esperanza, confiando que Dios les dará y les proveerá al final del camino lo que Dios les prometió. Por lo tanto, Dios jura sobre esa promesa que Él hizo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de esa esperanza puesto delante de nosotros. Dios está interesado que sus hijos lleguen a esta plena certeza de la esperanza. Pero aunque Dios haya hecho todo esto, aunque Dios incluso haya jurado sobre una promesa que Él hizo de nuestra salvación, de que nosotros heredaríamos verdaderamente lo que Él prometió, además de haberla ejecutado perfectamente a la hora de enviar a su Hijo Jesucristo, para que en la cruz del Calvario Cristo fuera nuestro fiador, nuestro redentor, aquel que ciertamente pagó por nuestras deudas. A pesar de todo esto que Dios hizo, no siempre nosotros tenemos nuestra fe tan firme en la promesa de Dios. No siempre nosotros tenemos nuestra esperanza de manera inmutable. Porque todos sabemos, hermanos, que vivimos momentos
complicados y difíciles en el mundo, donde nosotros somos bombardeados con todo tipo de pensamientos contrarios a Dios, contrarios a su palabra. Todos los creyentes experimentamos el ser introducidos dentro de ese horno de fuego donde somos probados, donde somos tentados. Y cuando eso sucede, frecuentemente nos encontramos reprobados y faltos cuando somos probados por Dios. Porque no demostramos en medio de esas pruebas la misma certeza, la misma convicción de las promesas de Dios. Y no solamente, hermanos, porque pecamos muchas veces, no solamente porque caemos en el pecado y fallamos en obedecer a Dios y a su voluntad, ni solamente tampoco porque cedemos a las tentaciones del pecado, de la carne, del mundo y del diablo, sino que también por el motivo de que muchas veces nosotros vivimos vidas realmente apáticas, vidas superficiales. Vivimos vidas que no perdemos o no ganamos el tiempo introduciéndonos más a todo ese conocimiento revelado de parte de Dios en su palabra. Somos creyentes, somos cristianos, sí, confesamos a Cristo. No tenemos vergüenza de predicarles a otros, de identificarnos con el Señor Jesucristo. De asumir eso no hay problema. Pero en la práctica, nuestras vidas están como aquel coche, el cual nos hemos olvidado de cargar combustible y la reserva está al mínimo, con la luz roja encendida mientras avanzamos en el camino. Y andamos con ese temor que en cualquier momento se va a acabar nuestro combustible del todo y nos quedaremos varados a un costado del camino. Entonces, frecuentemente, nosotros vamos a la iglesia, participamos de las cosas de Dios y escuchamos predicaciones que nos dicen: haz esto, haz aquello, mejora en aquella área, santifica aquella zona, mortifica aquello otro, corrige aquella deficiencia. Estamos aquí y recibimos todos estos mensajes que son ciertos, que son correctos, que son conforme a la voluntad de Dios, pero en la práctica es similar a aquel bombero que toma aquella grande manguera para apagar el fuego y le abren la llave de paso para comenzar a llenarla de agua, pero el camión está seco. El camión está seco, el tanque está totalmente seco. Y el predicador te está diciendo: conecta la manguera, abre esa llave de paso, suelta el agua. Y tú vas allá, le das a la llave, le das al botón, le das a la llave una y otra vez y no sale absolutamente nada. Porque cuando el tanque está seco, hermanos, es evidente que nada va a salir de allí. Cuando nosotros no estamos llenos del amor de Dios, cuando nosotros no estamos llenos del agua de la vida que es Cristo, no sirve de nada que te digan: aprieta el botón, abre la llave de paso, mándanos el agua, porque el tanque está vacío. ¿Cuándo se alcanza la plena certeza de la esperanza? ¿Cómo se alcanza? La plena certeza de la esperanza se alcanza cuando nuestra vida está, de hecho, llena del Espíritu de Dios. Aquello por lo cual Pablo pidió en oración por aquellos efesios. Cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios y llenos del deseo de servir a Dios. Y este pasaje, hermanos, nos explica cómo llegar hasta allí. Pero también este pasaje nos explica cómo no llegar hasta allí, siguiendo el camino equivocado y siguiendo el camino engañoso. Entonces veamos que el texto dice, ya en los primeros versículos de este capítulo 6, que nosotros no nos podemos contentar solamente con lo básico. La pregunta a responder es: ¿cómo llegamos a esa plenitud de nuestra certeza, de nuestra esperanza? Una de las cosas es no contentarnos solamente con lo básico. Lo básico de la vida cristiana, de la fe cristiana, obviamente es algo necesario, porque sin lo básico, sin el correcto fundamento, no se puede construir nada sobre eso. Lo básico de la vida cristiana es necesario, pero toda construcción no se puede quedar solamente en el fundamento, no se puede quedar solamente en lo básico. Toda construcción tiene que subir, tiene que crecer.
Pero resulta que tristemente la vida de muchos cristianos se queda solamente en lo básico. El versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa perfección, por tanto, a la cual el escritor se refiere, es el deseo de él mostrado en el versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Es dejar lo básico para alcanzar la perfección. Y esta perfección es nada más y nada menos que la plena certeza de la esperanza. Y para alcanzar esa plena certeza de la esperanza, de algún modo hay que salir de lo básico. Pero antes hay que destacar, hermanos, que lo básico, como hemos dicho, es importante, porque no son cualquier doctrina la que él está enumerando aquí como básico, como base del creyente, sino que son las más importantes. El versículo 1 dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Aquí están las dos doctrinas fundamentales para la salvación. Sin arrepentimiento y sin fe en Jesucristo, nadie puede ser salvo. Jesucristo mismo predicó, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando estas dos cosas ocurren, es recién cuando estamos aptos para el reino de los cielos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, dice las Escrituras, y somos salvos por medio de la fe. La justicia de Dios se les es dada al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Solamente cuando nacemos de nuevo a través del arrepentimiento y la fe es que estamos entonces aptos para el reino de Dios. Pero cuando eso ocurre, no pasamos, hermanos, de ser simplemente niños a partir de ese momento. Apenas somos bebés espiritualmente hablando. Y no se espera que nos quedemos así. No se espera que como bebés o como niños sea nuestro estado. Pero es exactamente eso que el autor a los Hebreos está diciendo que eran sus lectores. Eran niños en Cristo. Eran bebés espirituales. Algunos versículos antes, en el capítulo 5, versículo 11, él venía diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque él venía hablando acerca de la grandeza de la persona de Cristo, la grandeza acerca de la obra de Cristo, como él es el que cumple perfectamente todos aquellos requisitos del Antiguo Testamento y es superior a todos ellos. Y él les dice, miren, a mí me es difícil explicar estas cosas para ustedes. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, es decir, ustedes no se convirtieron ayer. Ustedes se convirtieron ya hace años. Hace años que son creyentes. Y a causa del tiempo ya deberían estar enseñando incluso a otros. Pero sucede al contrario. Yo necesito enseñar todo otra vez desde cero para ustedes. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, lo básico. Lo básico. Son adultos en el tiempo, pero son niños en cuanto al conocimiento, en cuanto a la fe y en cuanto a la esperanza. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el escritor quiere traer una imagen vergonzosa, pudiéramos decir, o una imagen difícil de considerar. Él está trayendo una imagen de personas que son adultas tomando leche a través de una mamadera. Imagínense ustedes sentados aquí en la iglesia, personas maduras, personas adultas tomando mamadera. Es una imagen hasta cómica, ¿verdad? Cuando debieran estar comiendo sólido, tenéis necesidad de leche. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Hermanos, para poder llegar a ese nivel, el cual el texto habla en el versículo 11, plena certeza de la esperanza, que sería el tope de la fe cristiana, es perfectamente posible, claro que es posible, pero es algo difícil de alcanzar. Pero repito, es posible porque nosotros vemos eso en la Biblia, vemos eso en los grandes hermanos. Más adelante en el capítulo 11, él habla de estos héroes de la fe que alcanzaron esta plenitud de su esperanza. Y si ellos alcanzaron esto, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros podemos alcanzar este nivel? Tenemos la misma palabra, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo poder y recursos de parte de Cristo operando a nuestro favor. ¿Por qué no podemos alcanzar esta plenitud de la esperanza? Podemos, hermanos. Claro que podemos. Para eso debemos salir de lo básico. Y necesitamos avanzar hacia un conocimiento mayor, más sólido y más profundo, el cual, hermanos, no es puramente intelectual. No es un conocimiento puramente intelectual, porque muchas son las personas que acumulan mucho conocimiento teológico intelectual, pero continúan con la mamadera en la mano. Saben mucho, pero son niños. En la práctica continúan siendo niños en Cristo, porque quizás acumulan mucho conocimiento para poder mostrar a los demás que tienen conocimiento, que son eruditos, para poder ganar debates, para poder alcanzar notoriedad, que se envanecen exhibiéndose delante de los demás, pero nunca dejan de ser niños. Porque precisamente son los niños los que le gustan exhibirse a los demás, ¿verdad? Cuando tienen un juguete nuevo. ¿No es así? Esa es la actitud del niño. Cuando reciben algo, les gusta exhibirse. Eso es de niños, hermanos. El conocimiento es para servir. Es para servir. Pero vamos a hablar de eso dentro de un momento. Pero miren, cuando el escritor destaca estas doctrinas tan importantes, en el versículo 1 y 2, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, es decir, aquí está hablando de la ordenación de los oficiales de la iglesia, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. El escritor dice que estas cosas son básicas, que todos nosotros deberíamos saber y conocer ya estas cosas, que ninguno debiéramos tener dudas acerca de ellas, que deberíamos conocer que la salvación es por la fe, es por el arrepentimiento, cuáles son los motivos del bautismo. Deberíamos nosotros conocer el fundamento de estas cosas ya. ¿Cuál es el papel de los oficiales de la iglesia? ¿Cómo será la resurrección? ¿Cómo será el juicio final? Todo esto es básico según el escritor. Pero el problema viene a ser cuando algunos ni siquiera, hermanos, tienen lo básico. Ni siquiera tienen el conocimiento básico. Pero es fundamental tener estos fundamentos básicos, pero una vez alcanzado estos fundamentos básicos, uno no se puede quedar ahí. Es necesario subir esa construcción, es necesario subir esa casa, levantar ese edificio. Pero es interesante ver cómo en la mitad de este texto el escritor nos da un aspecto tremendamente negativo en cuanto a lo que él desea y quiere para sus lectores. El escritor nos da un aspecto sombrío, como hasta difícil de leer esos versículos. Y estoy hablando del versículo del 4 al 8. Son unos versículos que están trayendo alerta a estos lectores. ¿Por qué será, hermanos, que los versículos 4 al 8 están aquí en medio de la exhortación del escritor, que nos habla de no quedarnos en lo básico de la vida cristiana para que nosotros podamos buscar y alcanzar esa plenitud de nuestra esperanza? ¿Por qué estos versículos están allí en el medio como una nota sombría para ellos? Y la razón no puede ser otra, sino el hecho de que siempre tenemos que tener cuidado de no ser engañados. De no ser engañados, pensando que estamos yendo hacia adelante, y la verdad es que estamos yendo hacia atrás. Esta nota está aquí para que no nos engañemos pensando que estamos progresando, cuando en realidad lo que estamos haciendo es retrocediendo en nuestra fe.
por dejarnos engañar, por ejemplo, por doctrinas falsas, por falsas enseñanzas que prometen crecimiento, que prometen madurez espiritual, que prometen edificación, pero lo único que traen es retroceso a la vida de la persona. Es una alerta para no ser engañados. Dice el versículo 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Este texto generalmente suele estar en medio de la discusión entre arminianos y calvinistas sobre si se puede perder o no la salvación. Generalmente toman este texto para poder entrar en ese debate. Y no se puede hacer, hermanos, un peor uso del texto cuando lo sacamos de aquí para ponerlo en medio de un debate para el cual él no fue escrito. No fue escrito estas palabras para debatir acerca de si la salvación se pierde o no. No fue esa intención del autor. Su objetivo no fue aquí hablar acerca de la pérdida de salvación, sino que su objetivo aquí, en este texto, fue hablar del peligro del retroceso. Ese es su interés a través de estos versículos difíciles. Su objetivo con el texto es traer una alerta para aquellos que creen estar en la posición correcta cuando en realidad están en una posición equivocada, en una posición incorrecta. A los creyentes a los cuales el autor escribe su carta es a los creyentes hebreos, destinados a ellos. Y a lo largo de la carta entera el autor nos deja saber que él está combatiendo algo específico aquí. Y eso lo entendemos recién cuando nosotros entendemos o leemos la carta entera. Y podemos percibir que el autor hace mención de un problema al cual él quiere combatir. Y ese problema no es más que una enseñanza falsa. Él está combatiendo una enseñanza equivocada que llegó a estos creyentes hebreos. Y aquí, en parte de la carta, es donde más podemos ver que él está combatiendo contra esto. Como hemos mencionado, esta carta ha sido escrita a creyentes hebreos. ¿Quiénes eran estos hebreos? ¿Quiénes eran estos creyentes? Estos eran de la descendencia de Abraham. Era el pueblo judío del Antiguo Testamento. El Evangelio fue predicado primeramente a ellos. Ese fue el mandato del Señor Jesucristo. Esa fue la intención de Cristo. A ellos primeramente se le tenía que predicar el Evangelio, a este pueblo. El apóstol Pablo, cuando sale a predicar, él fue el primero, oficialmente hablando, encargado de predicar a los gentiles. Es decir, a todos aquellos que no eran judíos. Pero él nunca dejó de lado a los hebreos. Él nunca dejó de lado a los judíos. Y a toda ciudad que él llegaba, donde él por primera vez acudía, él buscaba ¿qué cosa? Una sinagoga, para poder predicarle a Cristo a estos hebreos, a judíos. Pero cuando él no encontraba una sinagoga en la ciudad donde él llegaba, como por ejemplo en Filipo, él buscaba los centros de reunión de oración, donde estarían allí los judíos reunidos orando, como puede ser, por ejemplo, la orilla de un río, donde él encontró a aquellas mujeres orando, ¿se acuerdan? Donde entre esas mujeres estaba allí Lidia. Siempre él buscaba la oportunidad para que los judíos escucharan primeramente. Por eso el apóstol Pablo escribió a los romanos diciendo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es lo mismo que el apóstol Pedro les dice a los judíos en su predicación de Hechos capítulo 3. Él dijo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente
Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. A vosotros primeramente. Primero era prioridad a los hebreos. En los capítulos 2, 3 y 4 del libro de Hechos, miles de personas se convirtieron por el Evangelio y la mayoría de ellos eran hebreos, eran judíos. Pero luego, después de esto, vino la contrarreforma, es decir, esa reforma que Dios hizo en la iglesia, levantando a la iglesia primitiva, vino una contrarreforma, es decir, vino la reacción de los judíos. La reacción del judaísmo tradicional, del judaísmo nación, étnico, que siempre se enorgulleció de sus valores individuales, que siempre se vio como un pueblo mejor que los demás pueblos, así eran ellos, y que entendían que los judíos eran superiores a los gentiles, y que los extranjeros, a lo máximo, podían ocupar una posición secundaria dentro de su religión, pero nunca prominente, nunca a la par de ellos. Y ese orgullo étnico que rechazó al propio Jesucristo, reaccionó también para poder traer de vuelta a aquellos judíos que se habían adherido a esa nueva fe, que se habían incorporado a la iglesia primitiva. Y la religión judía se contraponía a los seguidores de Cristo, básicamente, hermanos, en dos cosas. La grandeza de la religión judía, con aquel enorme templo que tenían ellos en el centro de Jerusalén, con todos aquellos rituales, todos aquellos sacerdotes, con todos aquellos reglamentos, ritos, normas, sus vestiduras esplendorosas, y contrastaba todo esto con la simplicidad de la iglesia, con la iglesia que no tenía nada, con esa iglesia simple que se reunía en las calles, que se reunía en las casas, que se reunía en cuevas, en lugares desiertos, en cavernas, e incluso se reunían en cementerios para no ser perseguidos. Entonces había un contraste muy grande entre la religión judía esplendorosa y la religión cristiana. Era una religión imponente, dorada, glamurosa, y la iglesia era pobre, simple, y personas muchas veces incultas eran las que estaban al frente dirigiendo a la iglesia. Y este panorama en ese momento sacudió a mucha gente, que llegaron a decir: yo creo que hemos hecho un mal negocio. Creo que nos hemos equivocado tomando este camino, abandonando la grandeza de toda nuestra tradición para asumir esta fe que es rechazada, que es perseguida, que es simple, que es sin recursos, sin grandeza, sin nada. Nos hemos equivocado. Y básicamente el libro a los Hebreos fue escrito con este punto de vista totalmente equivocado. ¿Por qué, hermanos? Porque toda esa grandiosidad del pasado judío era solamente un modo de anunciar al Cristo que vendría, que es el grande de verdad. Entonces el argumento de la carta a los hebreos básicamente es este en todo tiempo. Jesús es el todo. Por eso dice, Él es mayor que los ángeles, Él es mayor que Moisés, es mayor que Abraham, es mayor que Aarón, Él es mayor que el templo, Él es mayor que los sacerdotes, Él es mayor que los edificios, que los oficios, que los instrumentos, Él es mayor que todo y que todos. Ese es el argumento principal del escritor de la carta. Es poner a Cristo sobre todo y sobre todos. Y todo aquel que lo haya, sepa que no hay cosa mayor el cual pueda hallar. Por eso cuando aquellos adeptos de la nueva fe querían retornar a esa vieja fe judaica, estaban cometiendo un gravísimo error imperdonable. Absolutamente imperdonable. Es la palabra que usa en el versículo 6. Y recayeron, dice. El diccionario Vine traduce esta palabra, recayeron, parapipto como para, que significa al lado, y pipto, que significa caer.
Aquellos que recayeron es aquellos que cayeron al lado. Significa propiamente caer en el propio camino en el cual están transitando. O caer fuera del camino, caer al lado. Espiritualmente hablando, es alguien que se aparta de la adhesión a las realidades y hechos de la fe que se le ha sido tan claramente y evidentemente presentado. No está hablando de salvación. Está hablando de una claridad de la verdad que es presentada delante de ellos, pero ellos recaen de esa verdad. En el propio camino caen. Cuando el escritor dice que es imposible que sean renovados para el arrepentimiento, que no hay más sacrificio para los pecados, es algo obvio de entender, hermanos. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesucristo ofreció un sacrificio suficiente y perfecto para nuestros pecados, ¿cierto? Eso está claro. Y ese sacrificio fue tipificado, podríamos decir, desde allá del Génesis. Desde Génesis, cuando el Señor vistió a Adán y a Eva con ropas de justicia que Él mismo hizo, sacrificando a un animal inocente, dando a entender con eso que el hombre, para poder ser perdonado de sus pecados y pueda ser acepto delante de un Dios santo, alguien tenía que morir por él. Alguien tiene que pagar la deuda. Y resulta que todos esos sacrificios de la vieja dispensación del Antiguo Testamento tenían esa función. Tenían ese propósito. Eran sacrificios sustitutivos, provisorios, no definitivos, sino momentáneos, provisorios, temporales, transitorios, hasta llegar al sacrificio definitivo. Porque ellos dependían de la eficacia de un sacrificio que sería mayor que estaba por venir. De aquel, como decía Juan el Bautista, que era el Cordero de Dios que quita absolutamente el pecado del mundo. Estos hebreos, entonces, vivieron en esa época donde esos sacrificios provisorios eran ofrecidos a Dios. Ahora ellos fueron encaminados hacia lo perfecto. Tenían que dejar atrás aquello y fueron encaminados hacia lo perfecto, hacia el sacrificio perfecto que era el de Cristo Jesús. Allí estaba delante de ellos la cruz, que consumó todos esos sacrificios del pasado. Ahora, es la conclusión, ahora, si ellos no confían en el sacrificio de la cruz, ¿para dónde ellos van a volver? ¿Para dónde van a regresar? Ya no hay a dónde volver. Ya no hay para dónde ir. Ya no hay más sacrificio, dice el escritor. Porque los sacrificios del pasado ya no tienen más validez. Ya no existen más. Entonces ellos se quedan, al final de cuentas, sin una cosa y sin la otra. Ellos piensan que están volviendo a la grandeza de la vieja alianza y resulta que están volviendo al polvo. Están volviendo a la nada. Están volviendo a lo que no existe ya. Porque lo que queda es solamente una salvación a través de Jesucristo. Es lo único que les queda. Entonces, hermanos, para poder llegar a la plena certeza de la esperanza, el mayor desafío es no retroceder. Es no retroceder, es el de no volver atrás, de no dejarnos engañar por proclamaciones falsas, por más grandiosas que parezcan, por más atractivas, en cierto modo, pero que en realidad nos arrastran y nos separan de Cristo y de su verdad. Es no volver atrás. Y la regla, al ser aplicada, es esta. Cualquier predicación, cualquier proclamación, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que nos separe de Cristo y de la grandeza de su persona y de su obra, no puede venir de Dios, no puede venir del Espíritu de Dios, sino que viene de algo maligno que nos quiere hacer retroceder y que nunca nos llevará a ese tope del cual estamos hablando. Nunca nos llevará a alcanzar la plena certeza de nuestra esperanza. Sean cosas de aspecto legalistas, que nos esclavizan a normas y a reglas para poder ganar el favor de Dios, eso es un extremo,
O bien puede ser el otro extremo, el otro aspecto, el místico, el musical, el sensual, el liberal, el carnal, basado pura y exclusivamente en la mente humana, pero que no es fundamentado en la palabra de Dios, ni en Cristo Jesús, ni en su obra. Entonces, para poder alcanzar la plena certeza de la esperanza, primero hay que salir de lo básico. Hay que salir de lo básico, hay que edificar hacia arriba, hay que progresar. No hay que quedar solo en la leche, hermanos. Y en segundo lugar, mientras que vamos progresando en esa vida cristiana, hay que tener cuidado, estar con los ojos abiertos, de no ser engañados, porque en vez de estar avanzando, resulta que podemos llegar a estar retrocediendo. ¿Y cómo hacer eso en lo práctico? ¿Cómo hacer esto en lo práctico? El autor dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice él. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, aunque hablamos así, ¿así cómo? ¿A qué se refiere? Así de una manera tan dura. A eso se refiere. Porque es necesario hablar así. Es necesario dirigirse a los creyentes de vez en cuando así. Es necesario hablar estas cosas francamente y claramente. El anuncio debe ser hecho. La alerta debe ser colocada en medio de los hijos de Dios. Él está diciendo, aunque sé que ustedes son cristianos verdaderos, son creyentes verdaderos, porque el escritor, aquí no está hablando de pérdida de salvación, hermanos, como hemos dicho recién, sino que está hablando o está pretendiendo poner a estos creyentes en alerta en cuanto al peligro de retroceder, de volver a una práctica religiosa que no los llevará a ningún lado. Dice la Biblia reformada, la epístola está dirigida a aquellos que profesan la fe en Cristo y entre ellos hay quienes no tienen la fe verdadera y por lo tanto, al menos que sean en algún momento convertidos, caerán. Porque aunque yo he hablado de manera dura con ustedes, dice el escritor, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y al hablar así, vemos que el escritor no tiene ninguna duda de la salvación de estos lectores. Pero aún así fue necesario hablar de esta forma. Fue necesario hablar duramente. ¿Por qué? Porque los lectores aún eran niños. Aún eran bebés y por tanto necesitaron de una reprimenda tan importante, de una advertencia tan solemne que los sacudiera. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Repetimos, ¿cómo es que se llega a esa plena certeza de esperanza? Saliendo de lo básico, no dejando ser engañados, y tercero, y por encima de todo, sirviendo. Sirviendo, volviéndonos siervos. Ese es el punto de destaque aquí. Lo que él dice es, Dios no va a dejar a ustedes sin recompensa. A causa del trabajo de ustedes, a causa del amor de ustedes, porque ustedes sirvieron y aún están sirviendo a los santos. El escritor dice que Dios no va a olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hacia su nombre. Es toda una obra, es todo un servicio, es toda una labor que es movido por el amor que ellos tienen hacia Dios. Es lo que Pablo explica detalladamente en el capítulo 13 de Primera de Corintios, que nos habla acerca de la preeminencia del amor. Este capítulo 13, que está en medio del capítulo 12 y en medio del capítulo 14, que nos habla nada más y nada menos que de los dones espirituales. Y allí está en el medio. Pero en el medio de esos dos capítulos que habla acerca de los dones, él dice, pero si no tengo amor, de nada sirve.
De nada sirve. Si no hay amor, hermanos, no hay ventaja para nadie. Si nosotros queremos tener una plena certeza de la esperanza, nuestro corazón debe estar rebosando de amor para con Dios. Para con Dios. Rebosando de amor por su nombre. Y es ahí cuando el tanque se comienza a llenar. Es ahí recién cuando la manguera comienza a recibir. Es ahí cuando nosotros podemos ir allá entonces y abrir la llave para comenzar a echar agua. Si el amor hacia Dios no está presente, lo único que saldrá de nuestra manguera, de nuestra vida, son nuestras inquietudes, son nuestros miedos y temores, son nuestras preocupaciones, son nuestras incredulidades, son nuestros afanes, son nuestras dudas, son nuestras frustraciones. Y todo eso a causa de los sufrimientos que nosotros podemos llegar a pasar en este mundo y en esta vida. Y ante ellos no mostramos una plena esperanza, sino que mostramos esta sequedad. Es solo cuando el amor de Dios está completamente tomando nuestros corazones es que vamos a tener alguna cosa que dar a los demás. Pero este amor, hermanos, no se produce. El amor de Dios no es un producto, no es una fórmula, no es algo químico que está dentro de nosotros. Este amor no hay cómo producirlo juntando esto con aquello o lo otro con lo otro y llegamos a esa sustancia del amor, no. Este amor es un don. Y este amor, que es el amor de Dios, debe ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos fue dado. Entonces, llenos del Espíritu es igual a estar llenos del amor de Dios. Y esta metáfora del agua es Cristo mismo quien la usó. Él dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ven el rebosar cuando alguien está lleno de este amor? Será una fuente. En Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, si alguno está seco, si alguno tiene el tanque seco, dice el Señor, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ven el rebosar cuando estamos de esta manera con Cristo. Ahora sí habrá abundante agua que podrá salir de esa manguera. Y recién cuando vamos a Cristo a llenar nuestros secos tanques de agua que Él nos da, como bien Él aclara que esa agua es su Espíritu en nosotros, por quien es derramado su amor en nosotros, es recién cuando vamos a Cristo a llenar nuestros corazones del amor de Dios y del amor por Dios, ahí sí es cuando nos volvemos a nuestros hermanos. Ahí sí que es cuando podemos volvernos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, y ahí es cuando podemos servirlos, es ahí cuando nos podemos darnos a ellos. Porque cuando uno sirve a otro, es cuando uno se da al otro. Allí está la manguera rebosando. Y escuchen, hermanos, y cuando esto sucede, es sin esperar recompensa alguna. Es sin esperar recompensa alguna, sin esperar ningún reconocimiento. Es sin esperar que te agradezcan siquiera. Porque simplemente tú eres un siervo. Estás sirviendo. Te estás dando sin esperar nada a cambio. Ni siquiera las gracias. Permíteme por último simplemente destacar algo esencial del versículo 11 y 12, que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él dice aquí que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es una perseverancia. Y el 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Por qué él habla de pereza
aquí. Porque la pereza es la gran enemiga del servicio. La pereza es la gran enemiga del trabajo. La pereza no es lo que caracteriza a un verdadero siervo, porque la pereza es lo contrario del servicio. Y pereza aquí, hermanos, no es apenas acerca de las cosas físicas, sino también, por encima de todo, por las cosas espirituales, a los cuales ellos estaban llamados a crecer, a no ser perezosos. Entonces sí, hermanos, es posible llegar al tope de la vida cristiana, y si no fuese así, si esto no fuese posible, la Biblia no nos hablaría acerca de ello, ¿verdad? Pero sí es posible llegar a la plena certeza de la esperanza. Pero para eso debemos dejar de ser bebés, dejar de ser niños, ir más allá de lo básico, haciendo que ese edificio, que esa casa crezca más, comprendiendo más quién es Jesucristo, conociendo más a Dios, más los asuntos de Dios, más la voluntad de Dios, conociendo más acerca del plan de Dios y lo que Él ha hecho a favor de nosotros. ¿Cómo? Con los ojos siempre abiertos, para no ser engañados por ninguna falsedad que nos haga retroceder en vez de seguir avanzando. Porque ese peligro de retroceder, en vez de seguir avanzando, quizás puede ser una realidad en la vida de algunos que les muestre que al final nunca hemos sido de Cristo. Que al final no nos quedaremos ni con una cosa ni con la otra, porque no habrá más sacrificios que ofrecer. Y cuando más profundamente nos adentremos en la verdad, ¿qué es lo que haremos? ¿Cuál será el resultado? Trabajar y servir, por amor de su nombre. Trabajar y servir y trabajar. Dependiendo, hermanos, siempre del amor de Dios, del amor a Dios y de ese espíritu que se nos fue dado para poder ser llenado de ese amor. Hermanos, que el Señor nos ayude en poder alcanzar esa plenitud de la certeza de nuestra esperanza, como algo que Dios mismo juró que nosotros podemos alcanzar en esta vida a todos aquellos que son suyos. Dios lo prometió. Así que trabajemos, sirvamos al Señor, amando su nombre, sirviendo a los hermanos y edificando, hermanos, nuestro espíritu y nuestra alma a través del mayor conocimiento de la obra de Dios, de la persona de Dios, del sacrificio de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros, para poder alcanzar esa plenitud de nuestra certeza, de nuestra esperanza, y poder vivir vidas que dignifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.